En un pequeño pueblo rural de América Latina, había una familia humilde que vivía en una modesta casa de adobe. La familia estaba compuesta por el padre, Lucio, la madre, Aurelia, y sus 3 hijas, Livia, la mayor, Julia, la mediana, y Valeria, la menor. Lucio era un hombre trabajador y dedicado. Cada día, al amanecer, se levantaba temprano para trabajar en los campos de los terratenientes locales. Su jornada era larga y ardua, pero siempre regresaba a casa con una sonrisa para su familia, llevando consigo el sustento necesario. Aurelia, por su parte, era una mujer bondadosa y amorosa que se dedicaba al hogar. Su vida giraba en torno a mantener la casa limpia, preparar las comidas y cuidar de sus hijas con un cariño inmenso. Livia, la mayor de las hermanas, desde pequeña había asumido el rol de cuidadora. Con apenas 10 años, ya mostraba una madurez y responsabilidad inusuales para su edad. Siempre velaba por sus hermanas menores, asegurándose de que no les faltara nada y que estuvieran siempre a salvo. A pesar de su corta edad, Livia era muy aprensiva. Se preocupaba constantemente por el bienestar de su familia y trataba de evitar cualquier problema que pudiera surgir. Los años pasaron y las hermanas crecieron. Livia, la mayor, siempre trataba de mantener la paz y solucionar cualquier problema que surgiera en la familia. Con el paso del tiempo, sus responsabilidades y preocupaciones se incrementaron, generándole un estrés considerable. Julia y Valeria, a pesar de haber sido cuidadas con tanto amor y dedicación por Livia, comenzaron a comportarse de manera grosera e irresponsable, haciendo lo que querían sin considerar las consecuencias. Julia se había vuelto muy rebelde en su adolescencia, desafiando constantemente la autoridad de sus padres y de Livia. No le importaban las reglas y a menudo se metía en problemas en la escuela y con los vecinos. Valeria, por su parte, se había vuelto caprichosa y demandante, exigiendo siempre más de lo que la familia podía dar y quejándose de la situación en la que vivían. Livia, a sus 20 y tantos años, sentía que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Trabajaba duro para ayudar a sus padres y seguía tratando de mantener la paz en casa, mediando en las discusiones y tratando de corregir el comportamiento de sus hermanas. Sin embargo, el estrés se había acumulado tanto que empezaba a afectar su salud. Comenzó a sufrir de insomnio, dolores de cabeza constantes y una ansiedad que no la dejaba vivir en paz. Un día, después de una fuerte discusión con Julia, Livia se derrumbó. Llorando en su habitación, se dio cuenta de que no podía seguir así. Comprendió que sus hermanas ya eran adultas y que debían asumir la responsabilidad de sus propias vidas. Decidió que ya era hora de dejar de intentar solucionar todo. Esa noche, durante la cena, Livia habló con sus padres y hermanas. «He hecho todo lo posible por mantener la paz y ayudar a esta familia», dijo con voz firme pero cansada. «Pero no puedo seguir cargando con todo este peso sola. Julia, Valeria, ya no son niñas. Es hora de que tomen responsabilidad por sus acciones y empiecen a comportarse como adultas». El tiempo continuó su curso en la vida de Livia, Julia y Valeria. Livia, después de años de sacrificio y trabajo duro, finalmente había terminado su universidad y estaba trabajando en una oficina local, donde su jefe, un hombre de unos 40 años llamado Roberto, la había contratado por sus excelentes habilidades y dedicación. Una tarde, Roberto llevó unos papeles a la casa de Livia para que los revisara. Al llegar, se encontró con Julia, que ya tenía 18 años y se había convertido en una joven muy atractiva. Roberto quedó impresionado por su belleza y comenzó a mostrarle interés. En los días siguientes, Roberto empezó a invitar a Julia a salir, bajo la promesa de darle un mejor trabajo y sacarla de la pobreza en la que vivía su familia. Livia, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, decidió confrontar a Roberto. Una tarde, lo llamó a su oficina y le habló con firmeza. «Roberto, sé que has estado saliendo con mi hermana Julia», dijo Livia mirándolo directamente a los ojos. «Ella es muy joven y tú eres un hombre casado. Esto no puede seguir así». Roberto, lejos de mostrar arrepentimiento, la miró con una sonrisa cínica.
Si dices algo a tus padres o tratas de detener esto, Livia, te aseguro que perderás tu trabajo, respondió con frialdad. Livia sintió una mezcla de rabia e impotencia, pero no se dejó amedrentar. En lugar de enfrentar directamente a Roberto, decidió hablar con Julia y advertirle de las intenciones de Roberto. Julia, no confíes en Roberto. Es un hombre mucho mayor que tú y además está casado. No quiero que te haga daño, le dijo con preocupación. Julia, sin embargo, no recibió bien las palabras de su hermana. Tú solo tienes envidia porque a Roberto le gusto yo y no tú, le respondió con desdén. Deberías alegrarte de que alguien pueda sacarme de esta vida. A pesar de las advertencias de Livia, Julia continuó saliendo con Roberto. Después de varias citas, Julia descubrió que estaba embarazada. Al contarle la noticia a Roberto, él la amenazó. Si le dices a alguien que soy el padre, te aseguro que te haré la vida imposible. No podrás probar nada, y solo te traerá más problemas. Desesperada y asustada, Julia se encontró en una situación complicada. Al mismo tiempo, Livia fue despedida de su trabajo, como Roberto había prometido, bajo la excusa de recortes de personal. Sin embargo, Livia no se dejó abatir. Gracias a su educación universitaria, logró encontrar un nuevo trabajo en poco tiempo. A medida que el embarazo de Julia avanzaba, se volvió imposible ocultar su estado. Sin embargo, en lugar de admitir la verdad, Julia, en un intento desesperado por evitar problemas, decidió inventar una historia que perjudicó gravemente a su hermana mayor. Una noche, durante la cena, Julia finalmente decidió hablar. «Papá, mamá», dijo con voz temblorosa, «hay algo que necesito contarles. Estoy embarazada». Lucio y Aurelia quedaron impactados. Tras unos momentos de silencio, Lucio preguntó, «¿Quién es el padre, Julia?» Julia, sintiendo el miedo y la presión, respondió rápidamente, «Es Roberto, el jefe de Livia, pero no es lo que piensan. Livia me vendió a él para conseguir un mejor puesto en el trabajo. No quería decir nada porque tenía miedo, pero ya no puedo ocultarlo más». Las palabras de Julia cayeron como un balde de agua fría sobre la familia. Lucio y Aurelia se enfurecieron, y Valeria, que había estado escuchando en silencio, también se sintió traicionada. «¡Livia!», gritó Aurelia con los ojos llenos de lágrimas de rabia. «¿Cómo pudiste hacer algo tan horrible?». Livia, sorprendida y herida por la acusación, intentó defenderse. «Eso no es cierto, mamá. Julia está mintiendo. Yo nunca haría algo así», dijo con voz quebrada. «Papá, mamá, Valeria, necesito que me escuchen», dijo, con una mezcla de tristeza y firmeza en su voz. «Yo nunca vendí a Julia. Siempre he tratado de proteger a esta familia, y lo que Julia ha dicho es una mentira para ocultar la verdad. Sé que están enfadados y dolidos, pero merezco que escuchen mi versión». Pero sus palabras no fueron suficientes para calmar la ira de sus padres y la desconfianza de Valeria. La tensión en la casa se volvió insoportable. Livia se retiró a su habitación, sintiéndose devastada por la traición de su hermana y el odio injusto de su familia. Durante las siguientes semanas, la situación en casa se volvió insostenible. Lucio y Aurelia evitaban a Livia, mientras que Valeria apenas le dirigía la palabra. Livia se sentía cada vez más aislada y triste, su corazón roto por la mentira de Julia. Después de aquel doloroso desenlace, Livia decidió que la mejor manera de seguir adelante era mudarse de casa. Encontró un pequeño apartamento en la ciudad y se concentró en su carrera. Con dedicación y esfuerzo, Livia se graduó como abogada y pronto comenzó a destacarse en su profesión. A medida que los años pasaban, su éxito profesional creció y eventualmente se casó con un hombre que la amaba y la apoyaba en todo. Sin embargo, a pesar de todos sus logros y de su nueva vida, Livia nunca logró reconciliarse completamente con su familia. Sus padres, Lucio y Aurelia, y sus hermanas, Julia y Valeria, nunca llegaron a creer completamente su versión de los hechos. La mentira inicial de Julia había dejado una cicatriz profunda en su confianza, y la continua malicia de sus hermanas no ayudaba. Julia y Valeria, por su parte, continuaron hablando mal de Livia a sus padres.
Cada vez que algo salía mal en sus vidas, culpaban a Livia, alimentando el resentimiento de Lucio y Aurelia hacia ella. La familia se convenció de que Livia había traicionado a Julia para avanzar en su propia carrera, ignorando las repetidas veces que Livia había tratado de protegerlas y defenderlas en el pasado. Livia, a pesar de estar rodeada por el amor de su esposo y el respeto de sus colegas, sentía una tristeza profunda cada vez que pensaba en su familia. Recordaba cómo había cuidado de sus hermanas cuando eran pequeñas, cómo había asumido responsabilidades desde muy joven para mantener la paz en el hogar. Ahora, esas mismas personas que había amado y protegido hablaban pestes de ella y alimentaban el odio injusto en sus padres. La historia de Livia es un relato conmovedor de amor, sacrificio y resiliencia frente a la traición y la injusticia. A veces, quienes más se esfuerzan por proteger y cuidar a sus seres queridos son los que más sufren cuando son malinterpretados o injustamente acusados. ¿Alguna vez han vivido una situación similar en sus vidas? ¿Han tenido que enfrentarse a la desconfianza o al resentimiento de personas a las que han amado y protegido? ¿Cómo lograron superarlo? Compartir experiencias puede ser una forma poderosa de encontrar consuelo y comprensión. Si se sienten cómodos, me gustaría escuchar sus historias. ¿Cómo han lidiado con la traición o el malentendido en sus propias vidas? ¿Qué lecciones han aprendido y cómo han encontrado la fuerza para seguir adelante?